Complejamente, descifrando la mente con humor y conocimiento. Tu dosis semanal de psicología con Víctor Hernández y Arturo Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo el momento en el que te encuentres escuchándonos. Para nosotros es un gusto que nos sigas acompañando en tu podcast semanal Complejamente. Te saludo con gusto tu servidor y amigo el psicólogo Arturo Herrera y saludo con gusto a mi colega y gran amigo el psicólogo Vic, que te va a saludar en este momento. Vic, ¿cómo te encuentras? Buenas noches Arturo, buenas noches audiencia. Pues muy bien, aquí emocionado por este tema tan interesante que tenemos el día de hoy. Excelente, Vic. Yo también estoy muy emocionado porque hoy vamos a hablar de quitar esas barreras que nos tienen a veces un poquito alejados de la sociedad y, cómo no, pues también a veces hemos formado parte de nuestro tema de hoy, que es la ansiedad social y el miedo a hablar en público. ¿Qué tal? Así es, Arturo. Entonces, pues hoy vamos a hablar de este tema y me gustaría pedirte y pedirle a la audiencia lo siguiente. Vamos a imaginarnos a alguien que tiene tanto miedo de hablar en público que evita por completo las reuniones de trabajo, las presentaciones en clase, o alguien que se siente tan incómodo en una fiesta que prefiere quedarse en casa solo. Estas son algunas de las situaciones que las personas con ansiedad social enfrentan a diario. Y lo más preocupante es que esta condición afecta a millones de personas en todo el mundo. Fíjate, los estudios nos dicen que aproximadamente el 13% de la población experimenta ansiedad social o la experimentará en algún momento de su vida. Esto nos diría que entonces si nosotros tenemos a un grupo de 100 personas, por lo menos 13 de ellas han lidiado o lidiarán con este problema. ¿Cómo ves, Arturo? Imagínate, es un gran dato, Vic. Es muy similar a la estadística que maneja la ansiedad generalizada, que platicamos en alguna ocasión, que muchas personas lo tienen y ni siquiera lo saben. Y es un gran número de personas que están siendo afectadas por este síntoma. Muy bien, Arturo. Pues sí, yo creo que algo importante cuando hablamos de ansiedad es, vamos a diferenciarla, ¿no? ¿De qué? Pues de aquello con lo que lo podamos confundir. En específico, la ansiedad social es algo que muchas veces podemos llegar a confundir con el ser tímidos. Es decir, ser tímidos no es lo mismo que tener ansiedad social. Y esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros solo somos tímidos y nos dejamos llevar por la idea de que tenemos ansiedad social, quizá vamos a maximizar un problema que en realidad no tenemos, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a ver algunas diferencias. Primero, la timidez es solo un rasgo de personalidad. Eh, una tendencia natural a sentirse más cómodo en entornos tranquilos y con pocas personas. Hay incomodidad social, sin embargo, puedes funcionar a pesar de esta incomodidad. Solo no es tan agradable, pero funcionas adecuadamente. Y finalmente no va a interferir significativamente en tu vida. Las personas tímidas eh, no se limitan significativamente ante sus actividades diarias, se relacionan. A lo mejor no les agrada tanto exponer en una clase, pero lo pueden hacer, ¿sale? Solamente si lo pueden evitar, pues lo evitarán. En el caso de la ansiedad social, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya no hablamos de un rasgo, sino más bien de un trastorno. Un trastorno que pertenece al grupo de los trastornos de ansiedad. Eh, la ansiedad es un trastorno que se caracteriza por un miedo intenso y persistente, en el caso de la ansiedad social, a ser evaluados negativamente por los demás. Hay un miedo a la evaluación negativa. Las personas con ansiedad social temen ser juzgadas, humilladas o rechazadas en situaciones sociales. Por esto tienden a evitar. Este miedo nos lleva a evitar situaciones sociales, experimentar una gran ansiedad cuando nos vemos obligados a participar en ellas y finalmente va a interferir significativamente en la vida diaria. Es decir, la ansiedad social sí nos puede limitar en nuestra vida social, laboral o académica. Y esto pues finalmente va a generar un gran malestar y muchísimo sufrimiento. ¿Cómo ves, Arturo? Qué bueno que lo mencionas, Vic. Tengo conocidos, en este caso son damitas, son mujeres,
Una de ellas es bastante tímida. De hecho, pues yo después de conocerla físicamente, eh, porque la mamá era compañera de trabajo, me presenta a su hija y como hasta la quinta vez que la volví a ver fue que le conocí la voz. Pero andaba por ahí todo el tiempo, como que le gustaba estar donde estaba su mamá, donde había gente, y sin embargo no interactuaba. ¿Por qué? Por la timidez, pero como bien decías, podía ser funcional. Entonces, cuando alguien le hablaba, agachaba la mirada, que son de las características más comunes de las personas tímidas, te hablan mirando hacia abajo, esconden las manos, usan un tono de voz muy bajo y hasta ahí, ¿no? Puede haber otras características que denotan la timidez o la inseguridad de la persona. Sin embargo, las personas que tienen ansiedad social puede que sean, fíjate bien, Vic, extrovertidas, pero que al momento de participar en la sociedad, inmediatamente se sienten con ese temor a ser rechazadas, a hacer el ridículo y todo lo que acabas de mencionar. Todos esos síntomas les llega de momento y son personas que dicen, ok, ya saludé, ya sonreí, ya me quiero ir. Y se pierden bastantes eventos, bastantes convivios, bastantes pues reuniones tanto familiares como en la escuela, en el trabajo. ¿Por qué? Porque no han superado esta ansiedad social, pero la fortuna, Vic, es que esto se puede superar. Exactamente. La ansiedad y la ansiedad social, que es de lo que vamos a hablar hoy, es algo que podemos aprender a controlar, aprender a moderar. Y para eso pues tenemos que tratar de entender muy bien cómo funciona. Ya en otros episodios y por ahí hay un video en el canal donde hablamos de un poco, de una manera más profunda sobre el tema de la ansiedad. Les he comentado acerca de una fórmula que nos da el modelo cognitivo de la ansiedad, ¿no? Y esta fórmula nos dice que siempre todo el proceso de ansiedad va a iniciar con un detonante. Tenemos un detonador, ¿no? Para esto les voy a ir contando un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo general, ¿no? De algo que puede pasarle a muchos pacientes. Vamos a ponerle nombre, pongámosle el nombre de Pedro, ¿no? Pedro no existe. Si te llamas Pedro, no hablamos de ti, es ficticio. Pedro es un chico que tiene unos 18 años y Pedro anhela mucho tener una novia, pero padece de ansiedad social. Entonces, él tiene ciertos pensamientos, ciertas ideas que le dicen que es muy difícil conseguir una novia, ¿no? Pero él anhela mucho tener una novia. De tal manera que él un día se llena de valor, dice voy a conseguirme una novia. Llega entonces a su escuela y observa a las chicas en el patio, ¿no? Y ve a una y dice voy por ella. Y entonces en cuanto él se empieza a acercar, ahí tiene su detonador de ansiedad. Cuando tenemos este detonante, nosotros inmediatamente vamos a generar dos valoraciones a nivel de pensamiento automático. El pensamiento automático, recordemos, es lo primerito que nos viene a la mente. Estos pensamientos automáticos nos pueden durar milisegundos, son rapidísimos, tan rápidos que a veces ni siquiera somos tan conscientes de ellos. Y lo que detectamos es la consecuencia emocional, fisiológica o incluso conductual que nos pueden dejar. Entonces, Pedro observa a esta chica y de inmediato ese detonante genera dos valoraciones. La primera valoración, en la ansiedad suele decirnos que somos vulnerables. ¿Vulnerable a qué? Al rechazo, a la negativa, ¿no? A- al apartarlo, ¿sale? Al alejarse de él. Y la segunda valoración nos diría que no tenemos recursos para hacerle frente. Es decir, que si por la mente de Pedro pasara la idea de me van a decir que no, y además la idea de y yo no voy a poder con eso, pues en ese momento se detona la ansiedad. Y la ansiedad se puede detonar a través de ciertas manifestaciones fisiológicas, ¿sale? Como podría ser la ruboración, como podría ser la sudoración, el tartamudeo. Bueno, lo que pasa es que la ansiedad nos va a golpear a nivel de sistema nervioso simpático y parasimpático, que básicamente nos dice todo aquello que conscientemente podemos controlar de nuestro cuerpo y lo que no podemos controlar de nuestro cuerpo. Esto apunta desde la respiración, por eso en la ansiedad a veces nos agitamos,
desde los latidos del corazón, que son más fuertes, la sudoración de las manos, la ruborización, la resequedad en la boca, que se me enfríen las manos, bueno, todos los síntomas que conocemos en la ansiedad, ¿sale? Y entonces, a pesar de esto, Pedro decide hacerle frente a su ansiedad. Pero cuando llega tartamudeando, con una voz muy bajita, todo ruborizado, sudando. Y entonces todo este espectáculo visual lo que genera es que la chica en cuestión, en efecto, decida alejarse. Y cuando se aleja, Pedro confirma lo que tanto temía. Claro, no me iba a aceptar, porque iba a querer hablar conmigo. Así ¿Te es. das cuenta? Entonces, esto es lo que puede pasar en la ansiedad social. La ansiedad social, entonces, la vamos a definir como eh, ciertas condiciones que tienen raíces complejas que se entrelazan a nivel biológico, psicológico y social. Situaciones que vamos a explorar enseguida, ¿sale? La ansiedad a veces la confundimos con el miedo, pero la ansiedad, si te das cuenta, va más allá del miedo. Entonces, vamos a ver algunos factores. Factores biológicos. La genética, claro que puede jugar un papel importante. Si tenemos antecedentes familiares, esto puede hablarnos, que puede haber por ahí cierta predisposición. Es más probable que una persona con familiares o de antecedentes de ansiedad pueda desarrollarlo. Además de, pues, todo lo que platicábamos ahorita, ¿no? Ciertos neurotransmisores, todas estas reacciones que tenemos, claro que impactan también a nivel cerebral, ¿no? La serotonina juega un papel importante en el estado de ánimo, ¿vale? Tenemos factores psicológicos, todo lo que pensamos alrededor de esto, ¿sale? Los pensamientos que en la ansiedad suelen ser catastróficos, es decir, pensamientos que nos apuntan hacia lo peor. La peor de las posibilidades, esa es la que nos viene a la mente, ¿vale? Y finalmente, factores sociales. Aquí entran en juego las expectativas, lo que nosotros pensamos que se espera de nosotros. Estas expectativas como la idea de que vamos a ser rechazados o vamos a ser humillados si no cumplimos ciertas expectativas. Es decir, si yo no soy tan listo, si yo no tengo algo tan interesante que decir, si no soy tan guapo, si no tengo ciertas características, pues estos factores sociales que yo estoy atribuyendo podrían hacer que incremente mi ansiedad. ¿Cómo ves, Arturo? Sí, Vic. De hecho, hay algunos factores que nos atemorizan y esto viene a partir de nuestras inseguridades. Porque es más fácil a veces reconocer, incluso tú que trabajaste en recursos humanos, te dabas cuenta que algunos candidatos en la entrevista, al hacer la trillada pregunta de dime 5 cosas positivas tuyas y 5 cosas negativas tuyas. Regularmente las personas tienen mayor habilidad para reconocer las situaciones negativas en sí mismas. Cuando tienen una autoestima de estable a baja. Hay personas que tienen una autoestima regulada que va de estable hacia arriba y estas personas pues no tienen inconveniente y te dicen, ¿cuál quieres primero, la positiva o la negativa? Y te dicen, ¿no? Inmediatamente, pero hay un factor que te dice la mayoría de las personas, pues las negativas, pues, pues soy impuntual, me enojo muy rápido, pues no tengo tolerancia a la frustración y te dicen serie de cosas, ¿no? Y cuando les dices, y a ver, platícame algo bueno de ti, pues soy buena persona. ¿Cómo es ser buena persona? Pues sí, pues soy buena onda. ¿Cómo es buena onda? Pues me gusta caerle bien a la gente, me gusta ayudar, entonces ya como que se sueltan un poquito. Entonces imagínate las detonantes que tiene la inseguridad de la persona, lo que hay en su interior, para que pueda explotar precisamente ese sistema cognitivo llamado ansiedad, por el cual a veces tienes ganas de participar, tienes ganas de levantar la mano en clase, en el trabajo, en la junta, pero tu ansiedad social no te lo permite. Porque cognitivamente, como bien lo dijiste, va a haber temores en los cuales puede que lo que diga no sea bueno. Puede que a lo mejor y me equivoque al hablar y todos me van a voltear a ver. Entonces te empiezas a poner el pie tú solo, ¿verdad?
empieza uno obviamente a autosabotearse. El autosabotaje, pues obviamente es una tendencia próxima al fracaso, es el pronóstico más cercano. Entonces, para eso es importante que nos sigan escuchando a lo largo de este tema, porque les vamos a venir a platicar cómo poder lidiar con estas situaciones, cuáles son algunas técnicas para mejorarlo, qué puedes hacer porque sí tiene un remedio. No es una situación constante o cronológica, tampoco progresiva y que no tenga cura. ¿Por qué no tiene que tener cura? Simplemente tienes que tener habilidades para lidiar con esto, Vic. Exactamente. Fíjate que retomando esta formulita, bajo la que entendíamos el caso de Pedro, y podemos entender justamente lo que tú nos mencionas, ¿no? Esta fórmula nos decía que tenemos dos valoraciones, una que nos dice que no, que somos vulnerables ante esto que podría pasar, ante este detonante, y la segunda que nos dice que no tenemos recursos para hacerle frente. Lo curioso es que con las herramientas que vamos a ver hoy, probablemente vamos a empezar a tener algunos recursos y si yo tengo recursos ya no me siento tan vulnerable. Y eso es lo que va a Así marcar es. parte de la diferencia en esto. Pero antes de esto, pues vamos a revisar algunos de los impactos que puede tener en la vida diaria, ¿no? Bueno, antes del impacto, los síntomas de la ansiedad social, ya mencionamos algunos en estos casos que platicamos, pero vamos a aterrizarlos por si queda alguna duda. Físicos, tenemos rubor, sudoración, taquicardia, dificultades para respirar. Emocionales, miedo, vergüenza, nerviosismo, aislamiento. Y conductuales, evitación de situaciones sociales, dificultades para iniciar conversaciones, aislamiento. Es importante, Vic, empezar a canalizar estos tres conceptos, estos tres elementos, perdón, porque a veces no lo tenemos todo en una misma situación. A veces solamente tenemos la ruboración, pero tenemos el valor, ¿no? Pues me voy a aventar a decirle a la Penélope que me gusta. Y vas con la Penélope, obviamente, Penélope no existe, es solamente un personaje ficticio creado en este momento, por lo cual si existe alguna Penélope escuchándome, nadie va a ir contigo a declararle su amor. Es solamente una situación imaginativa. ¿Ok? Bien, entonces, pues vas y le dices a la Penélope que pues te gusta, pero vas armado de valor y es que, híjole, pues ¿cómo te lo digo? Y la Penélope, ¿qué? No, espérate, no me presiones, ahí voy, ¿no? Es que, chale, pues, pues me gustas, ¿no? Y ya armó todo el valor del mundo para poderle decirle a un ser de este planeta que le gusta. Cosa que, pues si tienes una autoestima regulada, vas a llegar y decirle a la persona, pues de manera elocuente que te gusta. Puede ser muy creativo, pero en este caso, pues solamente hubo valor, pero con ansiedad. ¿Y qué pasó aquí? Que a lo mejor esta persona, pues tuvo ruboración, le sudaron las manos, a lo mejor el estómago le hizo algunas cosquillas, a lo mejor tuvo una dificultad ahí para querer ir al baño, qué sé yo. Pero ya si identificamos cada una de estas situaciones, decimos, ok, mis síntomas son más físicos que cognitivos, porque en ningún momento pensé que me iba a rechazar. Entonces, voy a tratar de trabajar en la parte fisiológica, los síntomas físicos, ¿no? Y así podemos irnos dando ejemplos de cada uno, ¿no? Pero hay que identificar lo que son los físicos, los cognitivos y los conductuales, que ya bien nos has mencionado, Vic, para lo cual estamos abiertos, obviamente, si existen algunas dudas hasta este momento, ponle pausa, escribe tus dudas y mándanos mensaje a través de nuestras redes sociales y con gusto te comentamos. ¿Cierto, Vic? Exactamente, o en la casilla de comentarios de este video te lo vamos a responder, prometido. Así es. Así Vamos es. a ver ahora algunos de los impactos que puede tener la ansiedad social en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿sale? Eh, Primero, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque nos puede dificultar iniciar o mantener relaciones. Hay miedo al rechazo, miedo al aislamiento. Fíjate, Arturo, que yo tengo varios pacientitos que van a pasar de la primaria a la secundaria.
Y uno de los miedos que tienen es, ¿y si no logro hacer amigos? Es que yo los amigos que tengo, pues generalmente ellos me hablaron primero, pero yo no sé hacer amigos, ¿no? Y pacientes que van a pasar de la prepa a la universidad con el mismo tema, ¿no? Y es que como yo no sé iniciar conversaciones, o sea, pues yo generalmente ahí estoy, pero pues yo no hablo, yo nada más escucho y ya me empiezan a integrar, pero ¿y si nadie me integra? ¿No? Incluso por ahí te puedo platicar el caso de un paciente que se salió de la escuela porque nada más no pudo integrarse, no supo cómo integrarse y a la hora de hacer trabajos en equipo se quedaba sin equipo y decidió dejar la escuela, ¿sale? Y había logrado entrar por fin a una escuela del Politécnico a nivel bachillerato. Eso había sido un logro importante para él. Hay que hacer un examen y prefirió abandonar por este miedo, ¿no? Por esta dificultad. Híjole, Vi, qué pena. Y vamos a hacer un enorme paréntesis aquí. Si tú que nos estás escuchando no padeces ansiedad social y por el contrario, tú eres una persona extrovertida y encuentras que hay una persona que tiene dificultad para hacer amistad, no seas mala onda, acércate. Créeme que podrás aprender muchísimo de estas personas. Lo único que tienen, a diferencia de ti, es que probablemente ellos no saben cómo iniciar, pero una vez que ya iniciaron, puedes ganarte una amistad tan valiosa como cualquier otra amistad que obviamente superan cualquier precio que tendrá en el mercado, porque esto no realmente vale y pesa más que el oro, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, sí, hay que ser empáticos, ¿no? Entonces, ese es uno de los costos que tiene en la vida diaria, ¿sale? Otro puede ser ya en la vida laboral, ¿sale? En la vida laboral se pueden llegar a evitar situaciones laborales que impliquen interacción social, puede haber un bajo rendimiento o pueden suceder dificultades para crecer, para ascender laboralmente. Y fíjate, ahorita me vino a la memoria un caso, ¿no? Trabajamos en una misma empresa en algún momento y en esta empresa yo estaba en el área de recursos humanos, en el área de reclutamiento y selección, y recuerdo mucho un caso muy particular de un candidato que iba para un puesto. Él era bueno, tenía, tenía buenas habilidades, pero tenía un montón de ansiedad. Yo no sé si esto fue una cosa del destino, qué pasó, pero pues yo siempre he sido un clínico empedernido, entonces pues me puse ahí a darle algo de contención, a ayudarle a hacer algunas respiraciones y a tratar de ayudarle a estar más tranquilo para que fuera su entrevista. Afortunadamente el chico se quedó con el puesto, pero la verdad es que este era un impedimento para él. Él a la hora de la entrevista conmigo, que no era el jefe del área, estaba rojo, tartamudeaba, se trababa, se le olvidaban las cosas. Después de que hicimos algunos ejercicios, él fluyó, pero perfecto, ¿no? Entonces, son limitantes que pueden surgir, ¿no? A veces pensamos que la ansiedad social se queda en, pues a lo mejor no tienes tantos amigos, a lo mejor no consigues novia, que son bastante importantes estos aspectos, pero puede ir más allá, ¿no? Podrías ni siquiera conseguir un buen trabajo. Así es, de hecho, las limitantes de no poder socializar en este mundo, en esta vida, que como tantas veces lo hemos repetido, somos seres sociables por naturaleza, pues esto debe ser una característica que también la verdad es que deberían de incrementar como una asignatura en las escuelas bajo el contexto que lo quieran manejar, pero a lo mejor trabajar en las integraciones sociales, en la situación de las relaciones humanas, relaciones interpersonales. La verdad es que pues no tenemos un sistema de educación sentimental ni tampoco de educación emocional hasta que llegan con un psicólogo y aprende este tipo de cosas, pero sería genial, Vic, ¿no? Que este tipo de situaciones se pudieran aprender desde muy niño. Exactamente. Y la verdad es que es un tema muy importante, ¿no? Hay personas que son muy extrovertidas desde pequeños, ¿no? Y si la familia también lo es, puede ayudar mucho, ¿no? Pero hay personas que no, y que en las escuelas incluyeran temas como el desarrollo de habilidades sociales, podría ser algo muy favorable.
que incluyeran materias enfocadas al reconocimiento y cuidado de las emociones. Sería algo importantísimo, ¿no? Entonces, esperemos que en algún momento suceda. Otra de las limitaciones que nos trae la ansiedad social puede ser en la vida académica. Dificultades para participar en clase, miedo a las presentaciones, bajo rendimiento académico, ¿no? Eh, hay, hay personas que tienen tanto miedo a exponer que ese día no van, ¡Ay, aunque les caramba! bajen la calificación. Hay personas que tienen que hacer una tarea donde les toca ir a entrevistar a alguien, ¿no? En la primaria pasa mucho. Vete a Teotihuacán y entrevista a un turista Así es. y no pueden, ¿no? Entonces puede tener consecuencias, ¿sale? Y finalmente, la calidad de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque desde luego que van a aparecer muchos sentimientos de soledad, la autoestima puede bajar y entonces puede aparecer la depresión y además esto nos va a tener comorbilidad que es correlación con la ansiedad generalizada. ¿Cómo ves, Arturo? Sí, son temas que precisamente vamos escalando. Imagínate que, ¿cuál es nuestro primer punto de llegada hacia el mundo social como seres humanos? El kinder, ¿no? El jardín de niños, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad, el trabajo. Y en todos estos escalones, imagínate, Vic, no poder lograr avanzar en el aspecto social por esta ansiedad. Pero, obviamente, esto también tiene algunos factores que son familiares, ¿no? Hay algunos padres que son demasiado introvertidos y es una conducta aprendida. Es que como mis papás pues solamente saludan al vecino levantando su mano, pues yo también. Como mi mamá habla bajito, yo hablo bajito. Como mi papá hace todo lo que mi mamá le dice, a pesar de que mi mamá habla bajito, pues mi papá también no habla, entonces pues yo no hablo, ¿no? Entonces es una conducta aprendida y de repente llegas a un salón de clases, ¿no? Iniciando tu vida social y de repente te das cuenta que hay un mundo completamente diferente al de tu casa. ¿Y cómo le haces para adaptarte ahí? Si no te han orientado en ese aspecto. Entonces, pues son situaciones, vi que tristemente para muchas personas la vida es más complicada en todos los aspectos de lo que acabas de mencionar. Y esto es probable que tenga no una depresión, pero sí tenga una personalidad depresiva, que es diferente. Una personalidad depresiva, vamos a ponerlo en términos más económicos, como Igor de Winnie Pooh, ¿no? Que siempre está triste, que siempre está así como a la expectativa de lo que le digan los demás, que los demás opinen, que los demás hagan con la vida de esta persona lo que ellos quieren y que decidan todo el tiempo por él y pues no tener obviamente ni voz ni voto, simplemente andar cual hoja al viento en esta sociedad. Entonces es bastante importante y sobre todo para las personas que son así y dicen, es que yo sí quiero interactuar, me gustaría tener amigos. Me gustaría poder acercarme con una persona y decirle, oye, está padre tu camisa, ¿no? Sin, sin, sin pretender que le regresen el halago o sin pretender hacer una amistad, simplemente ser una persona sociable, ¿no? Y estas personas pueden lograrlo a partir, pues, obviamente de las herramientas que vamos a comentar, pero también tenemos que saber cuáles son nuestros puntos de comunicación, Vic, ¿no? Entonces, en cuanto veas tú conveniente, platicamos un poquito sobre los elementos de la comunicación, ya entrando un poquito más a detalle en las herramientas de la comunicación y cómo poder fluir. Claro, sí, enseguida vamos a estas estrategias, pero antes, pues bueno, vamos a tratar de entender un poquito, ¿no? Si ya nos dimos cuenta que la ansiedad social nos puede traer estos problemas, entonces decíamos ahorita que es posible cambiarlo, ¿no? Que es posible eh, salir de esta ansiedad, ¿no? Eh, Me gustaría conocer un poquito, Arturo, en tu caso, ¿tú qué dirías? ¿A lo largo de tu vida has sido una persona más bien extrovertida o introvertida? ¿Alguna vez has tenido tú este tipo de problemas? En mi vida personal,
pues las personas que me conocen actualmente, que me escuchan, pues dicen que soy un pícaro y dicen que pues soy muy extrovertido. En realidad, sí me llegó a pasar ser bastante introvertido, sobre todo en una época en donde estaba en la etapa escolar primaria, porque, pues como todo niño, a veces la infancia suele pasar por procesos dolorosos, complicados, en los que a veces uno también adolece, no ve la vida de la manera como uno quiere, sino como se te presenta, y esta situación, pues obviamente te hace sentir que eres un niño reprimido, ¿no? Obviamente esto afectó directamente en mi sistema de sociabilidad y le hablaba a las personas que se acercaban a mí. Y cuando descubrían que también hablaba, que tenía voz, que también sabía divertirme, que también tenía chispa para contar chistes, poco a poco yo fui tomando esa fortaleza, esa confianza, y de repente, pues ya, ¿quién me calmaba, no? Obviamente siempre respetando a los demás, pero de alguna manera ser extrovertido a mí me ha abierto bastantes puertas, Vic. Cuando era una persona introvertida, se me dificultaba mucho y vivía en una constante ansiedad, déjame te cuento. Para el proceso o la transición de ser una persona introvertida a ser extrovertido, pasé por un proceso que se llama ambiversión. Y en este proceso de ambiversión es que algunas personas pensaban que yo era muy sangrón. Decían, es que este es fresa. ¡Ay, Y pues no, la caramba! verdad es que, pues, ¿cuál fresa? En realidad no. Tampoco era sangrón, ni pesado, ni creído, ni mucho menos. Simplemente que yo era demasiado tímido. Pero cuando ya tenía confianza con las personas, pues obviamente veían que era otra la perspectiva, ¿no? Que era vamos a decir, un concepto equivocado que tenían conmigo. Y decían, es que yo pensaba que hasta me caías mal. Sí, ya me han dicho varios, ¿no? Pero ya después va la transición y pues me convierto en esta persona extrovertida, Vic. Ok, muy bien. Fíjate que en mi caso, yo más bien he sido introvertido a lo largo de mi vida. Eh, Sin embargo, sí te puedo hablar de una diferencia entre ser introvertido con ansiedad y ser introvertido sin ansiedad, ¿no? Y claro que sí, en una etapa de mi vida yo fui un introvertido muy ansioso, ¿no? Y con ansiedad social además, ¿no? Sí me podría identificar muy bien con esto. Varias cosas que hemos descrito las puedo identificar en una etapa de mi vida, ¿no? Hoy no, afortunadamente eso ya quedó atrás. Y por eso yo les puedo comentar que eso es algo que se puede superar, porque lo he vivido en carne propia, ¿no? Pero eso no me volvió extrovertido, ¿no? Y te diré que en su momento toqué en una banda de rock la guitarra principal y la voz, pero aún así soy introvertido, porque ahí lo podía hacer, ¿no? Pero yo me bajaba del escenario y sí, una persona más bien seria, callada, es más mi estilo, ¿no? Y esto quise mencionarlo y qué bueno que hablaste del término de ambivertidos, porque creo que eso es algo que tenemos que aterrizar. A veces en la ansiedad social la expectativa es que para poder funcionar socialmente te tienes que ir al otro extremo, ¿no? Y entonces si eres una persona introvertida piensas que tienes que volver el alma de la fiesta y aprender a contar Claro, chistes, ¿no? Y ser el más divertido, el más popular, y no es cierto. claro, De hecho, gran parte del problema en la ansiedad social son esas expectativas poco realistas. Regresamos al caso de Pedro y entendemos un poquito los detonantes que tenía, ¿no? Un detonante que surgió fue, tengo que conseguir novia, ¿no? Y ujú, entonces podemos rescatar aquí un caso que fue real, aunque el personaje sigue siendo ficticio, y vamos a tratar de entender esta situación. Es Pedro, tiene 18 años y él ya se metió en la mente la idea de tengo que conseguirme una novia. Entonces reúne valor, se llena de síntomas, se acerca, lo rechazan y entonces solo se repite, yo no sirvo para esto, nadie va a querer estar conmigo, me voy a quedar solo para siempre. Es que si yo fuera más interesante, si fuera más guapo, si fuera más divertido, todo eso. Bueno, ¿qué sucede si empezamos a cambiar la expectativa? Si reducimos la expectativa y entonces, lejos de pensar como Pedro, que en el primer acercamiento
él va a conseguir a la chica, ¿no? Que desde que le hable, ella va a caer rendida a sus pies y le va a decir, oh, Pedro, quiero estar contigo. Bueno, a lo mejor eso le pase a Henry Cavill. No digo que no haya personas a quienes le suceda, pero la verdad es que al grueso de la población no nos pasan esas cosas, ¿no? Y al grueso de la población, lo que nos pasa más bien es que te acercas y empiezas a conocer a las personas, ¿no? Entonces, Pedro, vamos a reducir la expectativa. ¿Qué te parece si en lugar de pensar voy a conseguir una novia, piensas voy a conocer personas, voy a conocer chicas? Con la expectativa de seamos amigos, empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque además te tienes que enterar si son o no compatibles. Te tienes que enterar si de verdad te va a gustar la chica o no. Capaz que te dice que sí y en media hora te enteras que no es tu tipo de chica. Bueno, bajamos la expectativa y ¿qué crees? Que en cuanto bajamos la expectativa, parte de la ansiedad también disminuye. No es lo mismo querer ir a conseguir un amigo que querer ir a conseguir una novia. Así es. Pero a esto vamos a sumar temas de autoconcepto, ¿no? Bueno, es que yo soy aburrido, es que yo no tengo nada interesante que decir, es que no soy tan guapo, es que... Y todo esto que nos está diciendo, que tenemos juicios de valor sobre nosotros. Cuando hemos hablado de autoconcepto, decimos, el autoconcepto es liberarnos de juicios de valor y mirarnos de una manera más objetiva, solo con datos. No atribuyamos juicios de valor. Ah, ok, pues mira, soy Pedro, tengo 18 años, mido 1,70, tengo tez morena, estos son mis intereses, ¿no? A lo mejor me gustan los cómics, me gusta el anime, un Pedrito otaku, ¿no? Me gustan ciertas cosas, ¿no? Ok, ahí estamos viendo datos objetivos, ¿sale? Y entonces, a partir de estos datos objetivos, podemos generar expectativas realistas. Bueno, pues me voy enterando que soy una persona de lo más normal, ¿no? Así que si me acerco a alguien con la intención de hablar, pues es probable que también quiera hablar conmigo, ¿no? Y entonces, al generar esto, pues desde luego que la ansiedad también empieza a disminuir. Y la siguiente ocasión que Pedro se acerca, se podrá acercar con una ansiedad probablemente mucho más moderada. Y al ser una ansiedad más moderada, él no va a llegar con todo este espectáculo visual, no va a llegar todo rojo, sudando, tartamudeando con la voz bajita, ¿no? Sino que probablemente va a llegar algo nervioso, a lo mejor tartamudea un poquito, su tono de voz es más elevado, pero quizá no esté ruborizado, quizá no esté sudando. Y eso para él ya va a ser una ganancia tremenda. ¿Cómo ves, Arthur? Así es. Eh, Basta, incluso esto que hablabas de las expectativas es una genialidad porque a veces tenemos autoconceptos erróneos, ¿no? Tenemos distintos rostros a lo largo de nuestro día. Por ahí decía algún filósofo que no somos el mismo cuando nos despertamos que cuando vamos de nuevo a la cama, porque durante el día pues pasamos por distintos rostros. Entonces, pues una de estas sugerencias, ¿no? Generales, todavía no tocamos el tema de las herramientas, pero basta con saludar, para empezar, un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Desde ahí, una semanita que estés saludando a la persona ya es ganancia. No necesariamente tienes que llegar y leerle todo el pergamino. Hola, soy Pedro y soy alcohólico, ¿no? Hola, soy Pedro y me gusta el anime. Hola, soy Pedro y soy gamer, ¿no? O decirle, hola, soy Pedro y acabo de vender 2 depas en 2 meses. No, o sea, no necesariamente tienes que hacer eso. En realidad solamente basta que llegues y saludes a la persona. Hola, ¿cómo estás? Y puedes saludarla de mano, si no nada más levanta tu mano en forma de saludo. Tan tan se acabó. Hola, ¿qué tal? Y prácticamente ya después se dará una conversación, ¿no? Y pues obviamente hay personas que tienen estas ansiedades y dicen, es que yo no sé cómo empezar la conversación. Imagínate, Vic, cuántas personas cuando están haciendo la fila en el Comipems, ¿no? Cuando van a hacer el examen para entrar a la preparatoria, cuando estás en la fila de las tortillas, qué sé yo, cualquier lugar donde tengas que hacer una fila, hay silencios incómodos, incluso con personas que jamás has visto en tu vida. ¿Y cuál es el rompehielos más famoso que existe? El clima. Qué calor hace, ¿verdad? Sí, está haciendo calor. Híjole, no, sí, qué bárbaro. No, y ayer estaba peor. Oh, sí, y al rato va a llover, ¿verdad? No, sí. Y ahí sale un tema, ¿no?
que es uno de los temas más trillados. ¿Y por qué hablamos de clima, no? Cuando no conocemos a alguien. Bueno, pues tal vez aquella persona no conocemos sus temas, no conoce los tuyos, pero por algo se empieza, ¿no, Vic? Así es. Así es. Entonces, pues vamos a ver parte de los tratamientos como una pauta para iniciar con esta habilidad social de comunicación que nos vas a compartir, ¿vale? Y revisando los tratamientos, pues nos encontramos que una de las terapias más efectivas en los tratamientos de ansiedad social y en general los temas de ansiedad, pues va a ser la terapia cognitivo-conductual, ¿sale? De la terapia cognitivo-conductual tenemos dos vertientes principales, una que es la de Aaron Beck, que es con la que yo trabajo, y otra que es la de Albert Ellis. Y quise hacer esta mención porque Albert Ellis era una persona que sufría de mucha ansiedad. De hecho, en uno de sus libros él platica una anécdota, ¿no? Donde él dice que a él le aterraba hablar con mujeres, ¿no? Casi casi te describe a Rush de la teoría del Big Bang, eh, Mm. se aterraba con las mujeres. Y un día él dijo, me voy a ir a una banca, me voy a sentar a una banca del parque, eh, y a todas las chicas que pasen por ahí les voy a pedir su teléfono. Tengamos en cuenta que estamos hablando de los años 60, ¿no? O sea, no había Instagram, no había Facebook, ¿no? Te voy a pedir Ujú. su teléfono. Y entonces él descubre que de todas las chicas que se sentaron a su lado y a las que les pidió el teléfono, por lo menos el 50% se lo dieron. No se atrevió a hablarle a ninguna, apenas estaba desarrollando su tratamiento, pero se llevó evidencia, una evidencia importantísima, que él pues no era esa persona tan rechazable que él pensaba que era, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo más, ¿no? Y casos de personas que lo hemos superado hay muchísimos, ¿vale? Entonces la terapia cognitiva pues se va a basar en algunas estrategias, ¿no? Como la exposición gradual, ¿no? Que en algunas sesiones lo has platicado, Arturo, ¿no? Estas aproximaciones sucesivas. Eh, También está la reestructuración cognitiva, ¿no? Que es el platicar, aprender a cuestionar nuestros pensamientos. Y también tenemos, como parte de las estrategias, el entrenamiento en habilidades sociales, desarrollar habilidades para interactuar con los demás. Además de la terapia, claro que está la cuestión farmacológica, ¿no? Digo, si sabemos que la ansiedad puede ser endógena y exógena, ¿esto qué quiere decir? Si es endógena, quizá es mi cuerpo el que no está funcionando adecuadamente y haga falta algo de ayuda, ¿no? Y si es exógena, quizá es más bien mi interpretación del entorno. Entre otras, pues bueno, no está de más y se han reportado muchos beneficios del uso farmacológico con el seguimiento adecuado del psiquiatra. Y finalmente, otros apoyos como puede ser el mindfulness, las estrategias de relajación e incluso la terapia grupal, ¿sale? Entonces, con esto, Arturo, me gustaría que nos cuentes un poquito de esta estrategia de habilidad social que nos vas a compartir de comunicación. Perfecto, vamos a entender que comunicación, pues precisamente lo vamos a, a dividir con tres elementos que son demasiado importantes que existan para que pueda haber una conexión. Bien, entonces vamos a recordar lo que nos decían en la escuela, ¿no? En las clases de español. Los elementos es que tiene que haber un hablante, un oyente y un contexto o canal, ¿sí? Algo que tiene que estar sujeto a un componente, que es de lo que vamos a hablar, ¿bien? Porque tú estás dispuesto a escucharme, yo estoy dispuesto a hablar, pero si yo no sé de qué hablar, pues ¿cómo vas a escucharme? Tiene que haber algo, ¿no? Y posteriormente viene la retroalimentación, lo que tú vas a decir de lo que yo diga, ¿bien? Entonces, ya que entendimos estos elementos, ¿no? A veces yo soy el oyente, a veces tú eres el hablante, tiene que haber un contexto y dependiendo va a haber una retroalimentación de parte de ambos. Ahí están los elementos, bien facilito, bien, como receta de cocina. ¿No? Entonces, vamos bien, que además de esto, ¿cómo podemos identificar cómo es la manera en cómo vamos nosotros a hablar? Bien, tiene que haber una emoción, un lenguaje y un cuerpo. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Fíjate bien, yo me acabo de sacar la lotería. Yo ponía un ejercicio en un taller de oratoria que hice
Mm. con mi colega y amigo, el psicólogo Iván, a quien le mandamos saludos nuevamente, Iván. Saludos, Este es el Iván. segundo, el segundo podcast donde te enviamos saludos, Iván. Y les decía a los participantes del taller, ok, saca un papelito y este es un tema del que tú me vas a venir a hablar y le vas a poner emoción, lenguaje y cuerpo. Y ahorita mismo me vas a decir en este momento qué papelito sacaste. Extiende el papelito y dice, me saqué la lotería. Ok, pero no me lo vas a decir con la misma emoción natural con la que se gana uno la lotería. Me lo vas a decir triste. Y decía, pues es que ¿cómo lo voy a decir triste? Dímelo triste. Es que es una buena noticia. Yo sé que es una excelente noticia, pero dímelo triste. Y llegaba la persona y decía, pues compré un boleto y me saqué la lotería. Y todos, wow, ¿no? El aplauso ahí como que bien, 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 lo hiciste bien, ¿no? Ok, ahora la otra persona saca otro papelito y era un tema triste, ¿no? Reprobé mi examen de admisión para la universidad. Ahora tú dímelo contenta, como si tuvieras tú sacar la lotería, ¿no? Y esta persona, pues le puso énfasis, ¿no? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Hice el examen para la universidad. ¿Cómo te fue? Lo reprobé. Ok. Fíjate que causa gracia, aunque el contexto no era el bueno. Lo de la lotería era bastante excitante, pero no me causó emoción, lo contrario, me enganché con la forma en cómo me lo dijo. Y así pasa con los temas. A veces hablamos de temas de una manera muy seria, cuando en realidad queremos contar un chiste. Y dices, no, pues no, no tienes gracia, ¿no? O hay personas que no nos cuentan un chiste y nos hacen reír. Definitivamente, pero esto depende de qué, de lo que estamos hablando justamente ahorita, de que tiene que tener una emoción, un lenguaje y un cuerpo. De esta manera de ejemplos pude explicar lo que es lenguaje, la emoción y el cuerpo. Y obviamente todos son como un engraje porque lo que acontece en cada uno de ellos lleva al otro. Bien, entonces esta es una manera como podemos nosotros identificar cómo estamos hablando. A lo mejor por ahí también nos prende un poquito el estímulo de la ansiedad social y decimos, es que yo cuando hablo, hablo muy bajito. Bueno, pues ponle emoción a lo que estás diciendo, ponle énfasis a lo que estás diciendo, ponle esa emoción que merece a lo que estás diciendo. Bien, porque hay personas con las que es padrísimo hablar de cualquier tema y tú encantado. ¿Por qué? Porque le meten emoción a lo que dicen. Y hay personas que te hablan todo el tiempo así, con el mismo tema, con la misma solidez, con el mismo volumen, con la misma Claro. velocidad. Y Y de repente fíjate, entonces ya no le pones atención. y fíjate Arturo, que ahora que mencionas esto y que tiene mucho sentido, ¿no? Eh, a mí me pasaba muchísimo, ¿no? Cuando yo tenía ansiedad social, que justamente me decían, es que casi no te oyes, es que estás muy bajito, hablando muy bajito. Y aunque fuera algo a lo mejor emocionante para mí, estaba conteniéndome tanto para no equivocarme, para no fallar, para no decir algo mal, que la parte emocional se iba, ¿no? Y entonces era más como repetir un speech, ¿no? O sea, sé que tengo que participar, sé que lo tengo que hacer y no me puedo equivocar. Y el aplanamiento afectivo aparecía, ¿no? Y entonces ya no había expresividad, ¿no? Uno está así, ¿no? Todo tieso, no quieres moverte porque temes equivocarte. Pero con esto que nos platicas entendemos entonces que debe de haber congruencia, ¿no? El lenguaje verbal se tiene que acompañar del lenguaje no verbal, ¿no? La famosa metacomunicación. Así es, porque a veces el lenguaje corporal utiliza el 70% de nuestra capacidad de comunicación, Vic. Este es un tema que es importante mencionarlo. Lo que a veces no decimos verbalmente, el cuerpo nos lo dice en un 70% con subtítulos, ¿no? ¿Cuántas veces, pues si se te atraviesa un loco en la calle, ¿no? Tú vas manejando y ya le dijiste, ¡ay, caramba! Y no, o sea, no dijiste nada, pero ya tus ademanes, pues le fueron a recordar el 10 de mayo, Claro. ¿verdad? Entonces, obviamente, tenemos que tener una conectividad precisamente con las emociones y nuestro lenguaje para poderlo manejar. Entonces, pues personas que tienen ansiedad social, personas que son tímidas,
Pónganle mucha atención a esto, verán que si conectan sus emociones con lo que quieren decir, las cosas van a fluir de manera natural. Y lo más padre, Vic, es que no se van a ver como unas personas que están sumamente pospuestas, que son unas personas ficticias o que son sobreactuadas. No, simplemente se da de manera natural. Bien, vámonos a los siguientes factores. Fíjate que hay factores también para la comprensión del hablante. Ahorita vamos a ver la del oyente. Entonces, para la comprensión del hablante, eh, para poder comprender al que está hablando, nosotros en psicología utilizamos mucho este método, ¿no? De la escucha activa. Arturo, pero ¿cómo es una escucha activa? ¿No? Activo mi oído, sí, activa tu oído, pero no basta con que solamente estés escuchando o que estés oyendo. Basta con que no pongas nada absolutamente en tu cabeza para responder en ese momento. Tienes que esperar a que tu interlocutor termine de hablar. Esto es una maravilla porque es aquí donde comprendes todo y dejas de suponer. Bien, el siguiente factor, mirar a tu interlocutor. Hay veces que sí, de repente tenemos que voltear a otros lados, estamos de repente ocupados con otras cosas, o de repente estás hablando con un interlocutor y le dijiste que le ibas a dar a lo mejor unos libros que tienes en tu mochila y de repente lo dejas de ver y sigues hablando y estás sacando tus cosas naturalmente, ¿no? No los tienes que estar viendo así como, pues como un goloso a un pastel, ¿no? O sea, simplemente una mirada natural, ¿bien? Y Sí, pues y no fíjate que interrumpa. aquí esto, perdón que te interrumpa, Sí, sí, es claro. importante, ¿no? Porque cuando tienes ansiedad social y escuchas, es que parte de la comunicación, de la escucha activa, de lo que le transmites al que está hablando es poner atención, mirar. En la ansiedad social justamente no vas a tener esta mirada natural. En la ansiedad social estás, no quieres ni parpadear, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieres fallar, ¿no? Lo quieres hacer bien, ¿no? Incluso eso. Y curiosamente, este tipo de detalles sí podrían llegar a incomodar a alguien, ¿no? Yo a mis pacientes les digo, mira, vamos a ir trabajando estas habilidades, pero quiero que te pongas también del otro lado, ¿no? Es decir, mira como tú querrías ser mirado, ¿no? No vamos a clavar la mirada y como si estuviéramos cazando a nuestra presa. Tiene que ser miradas sutiles, puedes voltear a otros lados, como aquí la idea es hazlo como lo haces con tu familia, como lo haces con las personas con quien te sientes cómodo. Esto es lo que vamos a replicar en otros escenarios. Maravilloso, Vic, gran aporte. Fíjate que es bien importante que si vas a participar en la plática mientras tu hablante sigue comunicándote algo, lo que vas a aportar sea más interesante que el silencio. Bien, porque vamos al siguiente factor. Lo que acabas de hacer, Vic, fue un aporte maravilloso que no podíamos dejarlo atrás. Y esto de la mirada, qué bueno que lo mencionas porque a veces tenemos mirada de esquizofrénico. ¿En alguna de tus prácticas llegaste a ver cómo mira un esquizofrénico? Claro. Es increíble, sientes que te taladra esa mirada. Es bastante profunda, es una mirada eh, ominosa incluso. Es una mirada que te puede intimidar, te puede hacer sentir en el estómago una reacción. ¿Te pasó en algún momento? Sí, yo estuve trabajando un año en un hospital psiquiátrico en el Fray Bernardino Álvarez y es Ay, tremendo el impacto, ¿no? De una mirada así, justo cuando están en el brote. Ese es el momento clave y el instinto se activa y te alejas, no simplemente te alejas. sí, sí, o cuando están en una posición catatónica, ¿no? Y de repente te están viendo, híjole, es como que, no, aquí no quiero estar, la verdad. Entonces, a veces de estos pacientes podemos aprender que hay ciertas conductas que tenemos de manera natural, por ejemplo, una mirada cuando estamos molestos, ¿no? Y esto pues puede darse, pero pues a tu interlocutor puede que a lo mejor tengas una charla acalorada, pero no necesariamente tienes que verlo con esos ojos, porque lejos de arreglar una situación, pues la puedes hasta empeorar, aunque no digas nada, ¿cierto, Vic? Así es. Bien, fíjate que el otro es no interrumpir con ideas personales. Esto
A muchos nos pasa todo el tiempo, o lo hemos hecho. Te voy a platicar, Vic, de cuando me rompí el brazo. Fíjate que estaba subiéndome una escalera, ¿no? Y quería tomar un aguacate de un árbol, entonces, pues obviamente la escalera no estaba bien puesta, entonces voy y me caigo, y justamente caigo sobre mi brazo, y te empiezo a platicar, ¿no? Situación ficticia, no se vayan a espantar, nunca me he roto un brazo, afortunadamente. Pero lo que yo te lo estoy platicando, ¿te acuerdas que a ti también te pasó algo? Fíjate que yo una vez, no, espérame, ahorita me cuentas, es que yo una vez iba en la moto y me derrapé, no, todo el brazo, fíjate, pero desde acá hasta acá y me enyesaron. Y, bueno, yo ya no terminé y ya no supiste si agarré el aguacate o no, ¿no? Y me interesaba decirte que pues, mi árbol da buenos aguacates, ¿no? Pero ya no Mm, terminé de decirte nada. ¿Por qué? Porque a veces como interlocutor, pues se te van las ganas o se te terminó el tiempo y ya no terminaste de decirlo, ¿no? claro. Porque la otra persona ocupó tu espacio, tu lugar para, para contar su anécdota. ¿Esto te llegó a pasar, Vic? No, no me llegó a pasar, salvo hace unos minutos que te interrumpí. No, 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 pero no, mira, pero fue un eh, aporte bastante sí, ya sé, interesante. estoy bromeando. Mira, no propiamente así, pero me llegó a pasar lo siguiente. Alguien contaba una anécdota, una historia, hablaban de algún tema, y yo tenía algo que aportar, pero desde la ansiedad social yo no sabía si era el momento oportuno o no. Y entonces me esperaba y decía, bueno, ahorita que acabe, ¿no? Pero de repente llegaba alguien más y aportaba, ¿no? Y yo decía, bueno, no, ahorita. Pero de repente este que aportaba empezaba a cambiar el tema, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, ya no dije lo que quería decir, ¿no? Pero mira, de esto también tengo algo que decir, pero voy a esperar el momento, ¿no? Y esperaba y no decía nada, ¿no? Eso sí me llegó a pasar. Fíjate que esto, ahora que lo mencionas, es parte también de la ansiedad social. Esta es una de las consecuencias, ¿no? Perder la oportunidad de poder dar un buen aporte. O si no es un buen aporte, también aprender que tienes habilidades para mejorar. No necesariamente quiere decir que lo que vas a decir tiene que ser a ley certero, ¿no? Y si te dicen, no, tu idea, pues no suena tan bien como la de Juan, ¿no? Juan aportó una idea que vamos a llevarla a cabo. Entonces, tú con ansiedad social y con timidez vas a decir, pues ya la próxima ya no quiero decir nada. No, 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 no te quedes ahí. Eh, Estas son oportunidades, no lo veas como un fracaso, sino como la oportunidad de poder mejorar, ¿no? Aquí vamos a tomar fuerzas yoicas para poder mejorar. Entonces, tómalo como una manera de poder, de tener oportunidades de mejora. ¿Bien? Ok. Entonces, pues no se vale ser mala onda con las personas que están hablando, denles chance, ¿no? Hay personas que también hablan mucho y a veces sí merecen, ¿no? Pedirles una pausa y aportar tú. También es válido, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor algo que sí se puede hacer es pedir la palabra, ¿no? Es decir, si ves que están hablando de algo que tú quieres, tú ya conectaste una idea, pero no quieres interrumpir, pues a lo mejor alzamos la manita, ¿no? Decimos, oye, yo quiero decir algo también, ¿no? Sin interrumpir, ¿no? Entonces, eso puede generar la probabilidad de que aunque haya más personas, antes de que la otra persona aporte su tema, bueno, pues sigues tú, ¿no? Tú ya alzaste la mano, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos quedemos callados por completo, solo porque hay otras personas que a lo mejor son más hábiles o detectan mejor los momentos para entrar. Bueno, prevéelo, alza la manita, ¿no? Vas avisando que tú también quieres participar. Así es. Y si no es algo tan formal, pues aplicas la técnica del carraspeo. Perdón. Mira, Vic, lo que estabas comentando, ¿no? Entonces ya te metiste ahí como la humedad, Exactamente. ¿no? Se vale. Son técnicas eh, que no necesariamente tienen que ser descortés, o sea, pueden ser ocupadas socialmente hablando, están bien. Ahora vamos a ver los factores clave para la comprensión de la escucha. Son bien facilitos estos, fíjate. La dicción, la manera exacta de pronunciar las palabras, ¿no? Y la articulación, que son los movimientos realizados al pronunciar las palabras. Entonces, aquí hay
como consecuencia una cualidad de la voz. Altura, que es nuestro tono, la intensidad, que es nuestro volumen. Tampoco hay que hablar ni con voz chillona ni con voz así de sapo, porque, pues, o sea, no, de manera natural, con un volumen natural. Bien. Eh, el tiempo y el timbre, o sea, que exista una armonía, no todo el tiempo te vas a ir plano, ni tampoco todo el tiempo vas a estar hablando así, y tampoco todo hablando así, y de repente pues también te vuelves a subir y te vuelves a bajar. No, 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 de manera natural. Bien, sobre la dicción y la articulación tenemos un cierto reggaetonero que no se le entiende a menos que le pongas demasiada atención o te pongas audífonos para poder escuchar. Este reggaetonero se llama Bad Bunny, para lo cual yo he puesto atención a sus canciones, he perdido ahí unos minutos de tiempo de mi vida para poder descubrir de qué habla, ¿no? Sí descubrí que fue una pérdida de tiempo porque a pesar de que no se le entiende a primeras, bueno, al menos yo, eh, lo pongo como ejemplo de que es una falta de dicción y una falta de articulación. Entonces, una persona que te habla con dicción y con articulación, lo puedes encontrar a lo mejor, eh, por ejemplo, con reporteros de buenas cadenas periodísticas, por ejemplo, Carmen Aristegui, que articula bastante bien, tiene buena dicción, una periodista que ya no he visto, Lolita Ayala, lo ves también con algunos reporteros de deportes. Algunos no les gusta la voz de El Perro Bermúdez, porque es así demasiado icónica, pero pues es una persona que en su momento tenía así como una cierta entonación que llamaba la atención, aunque tal vez la articulación de las palabras no era así como muy, muy clara, ¿no? Pero, por ejemplo, Raúl Orbañanos, que también es una de las personas que habla muy nítida, ahí podemos tener ejemplos de personas que tienen dicción y articulación. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? A partir de la lectura en voz alta, a partir también de poder cantar. Si nosotros podemos cantar cuando estamos solitos, donde nadie nos escuche, podemos entender que también nuestra voz se puede educar. Porque a lo mejor, fíjate, Vic, que hay personas que dicen es que yo no me acerco a hablar con tal persona porque no me gusta mi voz, no me gusta cómo hablo, o no me entienden. Porque hablo, a lo mejor hablo así, como si tuviera una operación en las muelas o tuviera un problema ojival, ¿no? En el paladar o tuviera alguna situación en cualquier parte de mi zona bucal. Entonces hay personas que no tienen esos problemas, pero están acostumbrados a hablar mal. Ujú. Entonces, esto también hay ejercicios de dicción que si la gente quiere y lo aprueba, pues podemos hablar también de este tipo de herramientas, pero ya son más avanzadas, ya son para oratoria, ¿no? Para Claro, ponencias. Y lo que estamos haciendo es solamente dar herramientas para podernos comunicar de tú a tú. Bien, claro, pero creo que es bueno que lo has mencionado y pues bueno, quien tenga este interés o crea necesitarlo, pues bueno, si quieren, claro, podemos hacer un episodio, pero mientras eso sucede, pueden buscar en internet y seguro que van a encontrar cantidad de ejercicios. así es. Aplica el clásico, mi mamá me mima, ¿no? Sí, Entonces, claro, vamos el a ver ponerse cómo. el lápiz, ¿no? En la boca para leer en voz alta, ¿no? Y que también mejora la dicción. Así es. Sí, leer en voz alta es uno de los ejercicios más altamente efectivos, ¿eh? Bien, fíjate bien, Vic, aquí la postura corporal. ¿Cuántas veces no hablamos con una persona? Sobre todo, fíjate, esto es bien curioso. Somos demasiado cómicos cuando una persona nos atrae. Nosotros los hombres somos bien simpáticos para este tipo de cosas. Hay personas que están tan seguras, pero extra seguras de sí mismas, que cuando hablan con la mujer que les gusta parecen gallos, ¿no? El pecho bien afuera y así como que, ¿no? Hasta levantan los brazos para que se vean los bíceps, ¿no? Así Entonces, es. bueno, pues tampoco hay que exagerar en esa postura, pero tampoco te vas a encoger de hombros y todo el tiempo estar viendo hacia abajo, ¿de acuerdo? Claro. Fíjate que a mí me sucedía, ¿no? Cuando estaba en esta situación de ansiedad social, que yo me transformaba en el chanfle.
¿no? O sea, yo iba con alguna chica que me gustaba y tiraba el vaso de agua, ya estaba tirando el plato, quería limpiar, y ya estaba, me ganaba la ansiedad y me volvía torpe, lo que le sigue de torpe, ¿no? Entonces, eh, en efecto, la postura es importante, pero con naturalidad, ¿no? Claro, Aquí nuevamente volvemos al tema de expectativas, no hay que impresionar a nadie. Y si te equivocas en algo y cometes un error, pues no pasa nada, todos nos equivocamos, a todos se nos puede caer un vaso de agua a veces, ¿no? así es. O ensuciarle el vestido con vino tinto, también, Sí, ¿no? cosas que pasan. Cosas que pasan. Las desgracias ocurren, ¿no? Exacto. Bien. Fíjate, vi que la postura corporal, y ahorita que estabas comentando de esto, ¿en dónde puedes tú acomodar esta situación de torpeza dentro de tus limitantes, en la cognitiva, la fisiológica o la conductual? Pues entra en la parte conductual y en la parte fisiológica. Porque, y además llega a lo cognitivo, ¿no? Porque acuérdate que en la ansiedad surge algo que conocemos como metacognición. ¿Y qué es la Ujú. metacognición? Yo tengo mi detonante, lo que me activó la ansiedad, ¿no? Y ya estoy en mi ansiedad y empiezan a pasarme cosas y ahora ya no estoy aquí. Estas cosas que me pasaron me activan más ansiedad, ¿no? Y entonces ya estoy en la metacognición, es decir, empiezo a pensar sobre lo que acaba de pasar. Chin, ya tiré el agua. La tengo que limpiar, van a pensar que soy tonto. Chin, ya jalé el mantel. Ahora van a pensar que soy más tonto. Oye, tendrás un trapo y ves a la otra persona riéndose y dices, no, pues sí, ya piensa que soy un tonto. Te ruborizas, ¿no? No, pues ya te pusiste rojo. No, estoy de lo peor, ¿no? Entonces surgen las tres cosas en un mismo momento. Fíjate, por eso es importante todo esto que estamos platicando, estas herramientas que estoy hablando de comunicación, porque van a regular esta ansiedad cuando tengas la seguridad de que vas a poder emplear bien tu dicción, tu tonalidad, tu volumen. Ahora vamos a ver las posturas corporales. Bueno, también que sepas escuchar y que sepas atender también cuando necesites hablar, cuando quieras dar ese feedback, ¿no? Cuando quieras dar esa retroalimentación. Vamos a ver, Vic, la postura corporal. Párate firme delante de tu interlocutor, ¿no? A veces si los pies están apuntando hacia las personas, quiere decir que le estás poniendo atención en la totalidad. Puedes tener un ángulo abierto de tus pies, a lo mejor puedes crear un ángulo a lo mejor de un pie izquierdo 90 grados y 45 grados tu pie derecho. Esto pues obviamente es una postura cómoda para ti y que seguramente pues va a denotar seguridad. Si te paras con ambos pies en sentido hacia tu interlocutor, va a demostrar que estás tomando interés, pero si la plática es muy acalorada, esto puede provocar incluso que la otra persona piense que está siendo una persona agresiva pasiva. Fíjate qué interesante. Entonces, vamos aquí a ver de qué se trata también las pláticas, ¿no? Pero tu postura corporal es muy, muy interesante. Eh, lo clásico, siempre erguido, pero con soltura. Tampoco te vas a parar como si fueras un cadete, ¿no? Como si fueras un soldado o un guardia de seguridad, no sé. Tiene que ser de una manera natural, de una manera que fluya, que puedas respirar, que te sientas tú bien. Bien, pues jamás la cabeza hacia abajo ni hacia un lado, siempre viendo a tu interlocutor, pero tampoco levantando de más tu mentón, porque eso también puede provocar que la otra persona pueda pensar que tú eres una persona altiva, ¿no? Entonces, fíjate que también la parte del mentón tiene mucho que ver con que si alzas de más la cara, puedes tener una impresión de que eres retador incluso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner atención a esto. Al caminar, pues de manera firme, mirando al frente a las personas, tanto dentro o fuera de los lugares a donde tú vayas, ¿no? Entras a un salón de clases, entras a una oficina, entras a tu área de trabajo y, pues, ¿por qué no? A lo mejor no vas a saludar a todos de mano, ni a las mujeres a todas de beso, pero un saludo general no cae nada mal. Y como lo mencionaba hace rato, Vic, basta con que una persona que quiera hablarle a otra, pero no tenga como tema de conversación, empieza con un saludo.
Después se dará de manera natural. ¿Qué opinas? Claro. Sí, hay que empezar por romper la ley del hielo, ¿no? Puede ser un saludo, puedes hacer alguna observación de algo que miras, ¿no? Hola Arturo, oye, esos audífonos se ven muy padres. ¿Dónde los compraste? Me los Eh, gané haciendo una calaverita literaria. Mira, ¿y de qué era tu calaverita? Y empezamos a platicar, ¿no? Se Así puede es. hacer, ¿no? Digo, nosotros nos conocemos, pero si no nos conociéramos, surge el tema igual. Claro, de hecho es la manera en cómo también haces amigos, ¿no? Y te das cuenta que tienes temas en común y te vas soltando poco a poquito. Bien, o sea, no hay que quedarnos con las ganas de poder hablarle a alguna persona porque te puedes perder una verdadera y muy buena amistad o incluso hasta una relación funcional, ¿no? Una relación romántica que pueda ser funcional. Bien, Exactamente. eh, bien, cuando estés sentado, fíjate, Vic, pues mantener la postura recta, pero relajada, lo mismo, ¿no? Recto, relajado, recargadito, ¿no? Que se note que estás cómodo. Eh, Fíjate, cuando tú dabas una entrevista en recursos humanos, cuando eras reclutador, y veías que una persona se sentaba en la orillita de la silla, ¿qué te denota esa persona? Sí, es una persona que quizá ya quiere irse, se siente incómoda, ¿no? No, Así no es, está como incluso en su mejor elemento. Así es, incluso si logras ver, si está más allá del escritorio, donde puedas ver la dirección de sus pies o sus rodillas apuntando hacia la puerta, dices inmediatamente la persona está insegura, quiere salirse ya, ¿no? O en una junta incluso, también puedes darte cuenta que la persona ya se hartó, que ya se quiere ir, ¿bien? Entonces, pues mucho ojo también con eso, porque si no lo dice nuestra boca, nos lo dice nuestro cuerpo, ¿vale? Sí. Bien. Y ya para terminar con esto, pues simplemente los 5 básicos para recordar, nada más para retomarlo. Tu posición inicial es bien importante. Tal cual como llegues, pues vas a ser recordado, ¿no? Vas a ser recordado como el erguido o como el jorobado o como el que entró de manera natural saludando a todo el mundo, viéndolos a la cara, sin problema. La postura corporal, el contacto visual, el movimiento de las manos también es importante. Hay personas que hablan como con señas, ¿no? Entonces estas personas a veces llegan a provocar cierta ansiedad porque es normal estar haciendo de repente ademanes. Yo hago ademanes con mis manos, pero hay personas que todo el tiempo se la pasan así como haciendo señas de manos y dices, ya no le pones atención a lo que está diciendo, sino a lo que está haciendo con las manos. Y esto también es un principio de inseguridad y nerviosismo. Así que, pues mucha atención cuando estés hablando con una persona, porque es muy probable que se note que estás nervioso por cómo estás manejando las manos. Entonces, de lo más naturalito, ya hasta ahí. Hasta ahí las técnicas y herramientas, Vic, para poder entablar una comunicación. Sí, Arturo. Y fíjate que algo que yo creo que es importante mencionar. Hablamos del tema de expectativas, ¿no? Y muchas veces aquí la expectativa es, tengo que decir algo súper interesante, tengo que verme impecable, no puedo fallar, no me puedo equivocar, ¿no? Y no se tienen que dar cuenta que estoy nervioso, no tienen que enterarse que tengo ansiedad, como si fuera un pecado tener ansiedad, ¿no? A Claro. mí algo de lo que me ayudó mucho fue poder decir, me siento nervioso, estoy un poquito ansioso, ¿no? Y entonces lo curioso es que las personas cuando me escuchaban decir esto eran empáticas, me decían, tranquilo, relájate, no pasa nada, estamos entre amigos, todo está bien, ¿no? Entonces, no pasa nada, o sea, si parte del temor es, se van a dar cuenta que tengo ansiedad, hácelo saber desde un inicio. Así ya no hay nada que temer. Si parte del temor es, no me tengo que equivocar en nadie, todos nos equivocamos. Hasta la persona más segura se le va a trabar la lengua. Hasta la persona más segura va a decir una cosa por otra. Entonces, ni te preocupes. En el calor de la conversación, a lo mejor nadie se entera. Y si se enteran, sé el primero en reírte. No pasa nada, ¿no? Digo, ejemplos de esto vamos a tener un montón. Antes teníamos un cómico muy famoso aquí en México, Enrique Peña Nieto.
que se la pasaba tesiendo errores, momento a momento, ¿no? Y nos regaló cantidad de risas, ¿no? Eh, Escuchaba el otro día con mi esposa, ¿no? De varios eventos así de presidentes, ¿no? Y bueno, antes de Enrique Peña Nieto, pues yo lo veía que él se reía, creo que ya hasta lo empezaba a disfrutar, ¿no? Hasta empezaba como a querer hacer chistes, ¿no? Sí, Eh, fue el rey del meme, de hecho. Exactamente, ¿no? Hace no mucho tiempo por ahí vimos una entrevista de Nicolás Maduro hablando de la multiplicación de los penes. Bueno, él quería hablar de la multiplicación de los panes, ¿no? Pero se le fue, ¿no? Entonces, no pasa nada. O sea, todos nos vamos a equivocar, podemos decir una cosa por otra y no pasa absolutamente nada. Entonces, vamos a reducir ahí esas expectativas, ¿no? No tenemos que impresionar a nadie, no tenemos que ser impecables, intachables, no tenemos que llegar con el tema más interesante del mundo. Si tú observas en una fiesta, en una reunión, en un salón de clases, la conversación fluye sobre temas cotidianos, sobre qué vimos en la tele, qué serie estás viendo ahora, qué libros estás leyendo, qué música te gusta. Yo a mis pacientes a veces les hago esta analogía, ¿no? Si has tomado clases de inglés, has tomado clases de habilidades sociales. Cuando tú llegas a un salón de clases de inglés, las primeras clases básicamente te enseñan a presentarte. Hola, me llamo tal, me gusta tal, me dedico a Ujú. tal, vivo en tal lado. Es una presentación. Y en la clase de inglés fluimos, pero pensamos que estamos aprendiendo inglés nada más. Pero la verdad es que también son clases de habilidades sociales si las ves con una buena óptica. Así es, así es, Vic. Qué bueno que lo has mencionado. De hecho, algunas de las eh, técnicas que te pueden reducir la ansiedad social o la pena, que también es conocido, ¿no? Algunas personas que dicen, es solo pena, no es ansiedad social, pero soy muy penoso. Ujú. Bueno, de alguna manera puedes contrarrestar esta situación. Si te has equivocado, pues haz un pequeño chascarrillo de tu error, ¿no? Más vale que lo hagas tú a que lo hagan los demás porque te quedaste callado y te pusiste rojo, porque eso te va a sumir todavía más. Entonces, pues no hay como la naturalidad de hacer las cosas. Si ya te equivocaste y en lugar de decir panes dijiste penes, dices, bueno, pues pues perdón, ¿no? Y simplemente pues ahí una pequeña sonrisa, tampoco hay que ser lépero, ¿no? No hay que caer en las bajezas, pero pues hacer algún chascarrillo si te equivocas de manera natural, usas una palabra por otra, no hay ningún problema, ¿no? Exactamente. Pues muy bien, Arturo. Pues creo que bastante buena la herramienta que nos compartes. Entonces, todo esto, recuerden, es mejor si están acompañados de un buen terapeuta, ¿no? Entonces, hoy dimos algunas recomendaciones, algunas estrategias que si ponen a prueba, desde luego que van a tener resultados. Pero si a pesar de esto sienten que no pueden solos, recuerden, acérquense a un terapeuta, a un profesional de la salud, eh, que sea de confianza, que sea profesional, para que puedan abordar todos estos temas y puedan superarlo. Recuerden que esto sí se puede superar, se puede trabajar y pueden tener muy buenos resultados. Así es, Vic. Fíjate que había un meme al que no le tienen que hacer caso. Estaba la foto de Zac Efron diciendo, si una chica te gusta, invítala a salir. A mí siempre me ha funcionado. Bueno, seguramente a Zac Efron sí. Este, pero pues no todos somos Zac Efron, ¿verdad? Pero entonces, eh, pues podemos tener también ahí algún encanto que nos pueda hacer únicos para alguna persona. Entonces, esa clave es solamente ser tú mismo y trabajar en ti. Como bien lo dice mi colega Vic, eh, esto se puede trabajar. Hay muchísimas herramientas en Internet, pero si tú estás sintiendo que tu ansiedad social sobrepasa las estrategias que puedes adquirir o que de plano tienes las herramientas, pero no sabes usarlas, pues es momento de acudir con un psicólogo. Parte de la desensibilización sistémica, que era de lo que hablábamos hace un rato, Vic, tú lo mencionaste, es precisamente empezar a focalizar poco a poquito.
esa parte de la sociabilidad, hasta poder llegar al momento en donde ya tenemos un contexto global y podemos ejercer una plática. Pero ¿cómo se logra esto? Mucha atención. Cuando tú vas a terapia, vienes, por ejemplo, vienes a terapia con un servidor y me dices, Arturo, es que sí me gustaría participar en las pláticas, soy estudiante y a veces quiero participar y yo sé que tengo buenas ideas, pero no me animo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no te animas? ¿Qué es lo que te ocurre en ese momento? Bueno, siento que me están sudando las manos y todavía no he dicho nada, solamente tengo la idea. Ok, entonces ya vimos que hay una reacción fisiológica allí. Te están sudando las manos. ¿Qué más? Pues me da ansiedad, como que siento que lo que voy a decir me voy a equivocar. Ok, bueno, ¿cómo es la desensibilización sistémica? Primero vamos a imaginarnos, a partir de un ejercicio de relajación, te voy a ir guiando por un proceso imaginativo en el cual estás en el salón de clases y el salón de clases está completamente lleno. Bien, acaba de haber una aclaración de tu profesor y tú quieres tener una participación. Ok, en este momento vamos a parar. ¿Qué sentiste? No, si sentí en el estómago algo. Ahorita que me dijiste de eso, en el estómago sentí, ok, entonces no es momento de que te lleve a un aula de clases y te ponga terapia de choque, órale vas, ¿no? Y te aviente, no, vamos paso a paso, primero imaginando y después poco a poquito, después empiezas con dos compañeros, oye, de lo que dijo el profe en la clase, fíjate que yo pensé esto, y después a lo mejor en un grupito dentro del aula, y después vas a ver que posteriormente vas a estar impartiendo tu propio taller, eso es un hecho. Así es, Arturo. Pues bien, pues entonces con esto cerramos este tema de hoy, ¿te parece? Me parece excelente, Vic. ¿Y qué te parece, Vic, si nos vamos al dato curioso de la semana? Vamos para allá. Complejamente. El dato curioso de la semana. Fíjate, Vic, que se descubre que hay una relación en las bacterias que habitan en nuestro intestino y la salud mental. ¿Qué tal? Así es, Arturo. Fíjate, hay un artículo que se llama La microbiota intestinal en la salud y la enfermedad. Es una revisión anual de psicopatología donde se revisan algunos temas, ¿no? Este artículo lo escriben Wallace, Wang, Lee y Foster. Y ellos nos platican que pues investigaciones recientes han revelado una conexión sorprendente entre las bacterias que habitan en nuestro intestino y nuestra salud mental. Se ha descubierto que el microbioma intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo, pueden influir en la producción de neurotransmisores como la serotonina, que están relacionados con el estado de ánimo y las emociones. ¿Qué significa esto? Pues que temas como ansiedad y depresión pueden estar relacionados con nuestro microbioma. Es decir, que se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión cuando hay alteraciones en este microbioma. Eh, Probióticos y salud mental. El consumo de probióticos, que son bacterias beneficiosas para el intestino, podrían ser una estrategia complementaria para mejorar la salud mental en algunas personas. Y finalmente un tema del eje intestino-cerebro. Esta conexión entre el intestino y el cerebro se conoce como eje intestino-cerebro y está siendo objeto de intensas investigaciones en el campo de la psicología y las neurociencias. ¿Cómo ves, Arturo? Tiene bastante sentido. Fíjate, Vic, que todo es una cadena de decisiones, en realidad. Figúrate que te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar, pero por ahí de las 10 de la noche se te antojó un cafecito porque está una noche rica, lluviosa, tienes pan, ¿no? Y te echas, ya se te antojó, mira. Sí, claro. Y de repente hay personas que se toman un café y no pasa nada, van a dormir bien. Pero hay personas que puede que la cafeína sí tenga un efecto bastante producido en su sistema y que a lo mejor esto les provoca un insomnio total. Tiene sentido que lo que nosotros ingerimos de manera oral va a repercutir en nuestra salud. Y esto, fíjate bien, por ponerte solo el ejemplo del café, ¿qué pasa si no duermes bien?
que pues probablemente te produzca insomnio, el insomnio te produce molestia, la molestia te produce un mal día, el mal día te produce ansiedad, la ansiedad te produce problemas, ya tuviste problemas con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con tus compañeros, etcétera, o hasta te peleaste en el metro, ¿no? Porque se subió el mochilero, te pegó y estás tan de malas que le reclamas y bueno, entonces imagínate, todo por un café. ¿Qué puede pasar? Obviamente nuestro sistema digestivo, que obviamente también hay situaciones reguladas en este eje que nos puedan producir ansiedad y depresión. Exactamente, ¿no? Entonces, pues claro que esto va a tener implicaciones importantes, ¿no? En el desarrollo de nuevas terapias, ¿no? Y a través de, pues de dietas, ¿no? Especializadas, algo importantísimo. Este microbioma, pues es algo muy personal, ¿no? Entonces, digamos que dependiendo de las características de cada persona, pues serán las recomendaciones, ¿no? Pero algunas recomendaciones generales que hasta el momento se dan con estas investigaciones son, puedes tener una dieta rica en fibra, ¿sale? La fibra es el alimento de las bacterias beneficiosas en nuestro intestino. Entonces, una dieta con variedad de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales podría mejorar a esos probióticos en nuestro intestino. La otra, justamente incluir probióticos. Estos microorganismos vivos se encuentran en alimentos fermentados como el yogur, el kefir, el chucrut, el quichmit, de los cuales realmente yo conozco el yogur y el kefir, ¿no? Y puedes consumirlos en forma de suplementos también. Y finalmente, una de las recomendaciones que nos dan respecto a la alimentación podría ser reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Estos alimentos tienen aditivos y azúcares que alteran el equilibrio de las bacterias intestinales, ¿no? Se ha hablado mucho de este tema del azúcar, ¿no? Como el veneno blanco. Y pues bueno, no es malo consumir azúcar en una dosis, este, adecuada, ¿no? Pero generalmente los alimentos procesados tienen demasiada azúcar, ¿no? Y entonces es ahí cuando se pueden convertir en un problema. Y a esto pues sumamos recomendaciones que hemos visto otras veces, ¿no? Hidratarnos suficiente, hacer ejercicio, reducir el estrés y dormir adecuadamente. Todo esto en conjunto pues va a generar que tengamos una fauna, ¿no? Bacteriana adecuada en nuestro intestino y con esto pues claro que vamos a favorecer nuestra salud mental. ¿Cómo ves, Arturo? Excelente, bien dicen que mente sana en cuerpo sano. Y esta es una realidad, tiene que haber una relación estrecha entre lo que comemos para que también exista una buena funcionalidad de nuestras emociones. Así que a cuidarse bien, a mover el esqueleto, a pararle un poquito a los tacos de chicharrón, ¿no? Pero todo con moderación es válido. Solo que hay que echarle, pues obviamente, más mente, ¿no? A las cosas que nos hacen bien para poder tener una longevidad plena y pues obviamente una salud eh, bastante deseable y que pueda ser confrontante, bastante confortable para nuestras vidas, ¿no? Exactamente. Así es, Vic. Entonces, ¿te parece bien si contestamos a la pregunta de nuestra sección, Pregúntale a los expertos? Vamos para allá, Arturo. Complejamente, pregúntale a los expertos. Ok, bien, Vic. Pues en esta sección, Pregúntale a los expertos, hay una personita que me pregunta: mi hija de 11 años ya no quiere jugar y le llama la atención los asuntos de personas adultas y está muy rebelde. ¿Qué puedo hacer con ella? Bueno, ahondando un poquito más en la pregunta, yo quise investigar un poquito más acerca de cuáles son esas cosas de adultos. Pues me decía que le llamaba la atención otro tipo de peinado, de corte de cabello, un poco el maquillaje, un poco de las uñas y temas a lo mejor de intereses un poco más allá de lo que son temas a lo mejor de sexualidad, temas que tienen que ver con conductas sociales que no conciernen a conductas escolares y pues obviamente en una niña de 11 años pues puede que sea a lo mejor un poco temprano para esto. Entonces, pues vamos a ver qué responderías tú, Vic, a esta persona.
Claro, pues mira, creo que en efecto hay que cuidar que esta niña pues tenga una niñez sana, ¿no? En efecto, tiene 11 años, pero ya está en un proceso de transición, ¿no? Hacia la pubertad y posteriormente la adolescencia. Entonces creo que sí es importante que estén en comunicación con ella y que puedan fomentar algunas actitudes o actividades pues más apropiadas para ella, ¿no? Entonces creo que la comunicación va a ser algo fundamental. A lo mejor podrían preguntarle por qué tiene estas inquietudes, ¿no? Y a partir de dónde surgen. Es un tema fisiológico, ¿no? Es decir, quizá se están adelantando algunos procesos biológicos en ella, o es un tema influenciado, ¿no? Por el contexto social. Es decir, está viendo algunas series, están platicando de ciertos temas en la escuela, o qué es lo que le está movilizando hacia esto, ¿no? Vamos a ver si este es un caso aislado, solo le pasa a ella o también le está pasando a sus compañeritos de la escuela, ¿no? A sus amigos de la escuela, a sus primos, si es que tiene primos o hermanos de la misma edad, ¿no? O sea, hay que revisar todo esto para saber si es algo que pues es más enfocado a ella en particular o pudiera tener que ver con los demás niños a su alrededor, ¿no? Entonces, aquí, pues en esta comunicación es importante que como padres siempre validen las emociones de su niña. O sea, no la vamos a invalidar, la tenemos que orientar, pero vamos a escucharla primero. Vamos a tratar de encontrar actividades, como te decía, que favorezcan, ¿no? Cuestiones pues más infantiles, ¿no? Y para esto pues, se puede incluir a cursos o talleres para su edad, ¿no? Donde pueda convivir con más niños, donde se pueda invitar a lo mejor a más vecinos, o vecinitas que vivan cerca, pues para que convivan, ¿no? Y platiquen de cosas acordes a su edad. Vamos a revisar, ¿no? Cuáles son sus modelos a seguir, ¿no? O sea, en quién se está inspirando. Y pues bueno, hay que establecer límites, ¿no? Es decir, como papás siempre nos toca poner los límites. Nosotros vamos a decirles hasta dónde sí, hasta dónde no. Ok, quiere empezar a aprender a cuestiones de maquillaje. Bueno, vamos a ver, acorde a tu edad, pues qué podría ser, qué no podría ser, qué se permite o no en la escuela. O sea, tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Ciertos lineamientos. Cuando ella vaya creciendo, pues ya tendrá más libertad de elegir, pero por ahora no. Con la ropa es lo mismo, ¿no? Ella podrá tener ganas de vestirse como Lady Gaga si tú quieres, ¿no? ¡Ay, Pero pues caramba! tú eres su mamá, ¿no? Entonces tú le vas a decir qué se puede o no vestir a su edad, acorde a su edad. Y acorde, claro, a los valores familiares que ustedes tengan, ¿no? Entonces, pues yo creo que en conjunto esto es lo que hay que hacer, ¿no? La niña puede tener muchas ideas, va creciendo, va a confrontar, conforme vaya creciendo, va a cuestionar, pero finalmente sigue siendo la niña y en un tema de jerarquía, pues los papás aquí son quienes mandan, ¿no? Entonces, no quiere decir que no pueda haber un estilo quizá más democrático de paternidad, pero finalmente las reglas las siguen poniendo ustedes. Entonces los niños pues van a tener que aprender a seguir estas reglas porque son parte de su formación. ¿Qué opinas? Excelente, excelente, Vic. Bien, pues nada más para argumentar un poquito más en tu respuesta. Efectivamente, primero se tiene que conocer el entorno para poder ver cuál es la causa de estos cambios y a partir de cuándo empezó con este tipo de inquietudes. Porque esto nos va a dar un amplio panorama de saber por dónde y es como cuando tratamos de deshacer un nudo, ¿no? Primero tenemos que ver por dónde se inició para poderlo deshacer. Entonces, de esta manera va a ser más fácil poder acercarse a la niña. Como bien dices, una comunicación eh, amplia en la que no se repriman los sentimientos de la niña, que se validen, como bien lo mencionaste, y pues obviamente hablar con toda autoridad, con toda naturalidad y, y sobre todo con toda orientación, porque pues recordemos que pues los cuidadores son los guías, ¿no? Quienes están formando la personalidad de esta pequeña, que en algún momento pues va a crecer y obviamente va a crecer de acuerdo a cómo tú la educaste. Entonces es muy importante que
se mantenga la comunicación, se mantenga el control, pero también el amor y pues a partir de ahí educarla de acuerdo a las tradiciones en casa. Obviamente, pues ya no se puede educar a una persona como en 1980, ¿no? Porque ese mundo ya no existe. Vamos a ser adaptativos a nuestra época actual, pero sin dejar, obviamente, riendas sueltas, como dicen, para que no vaya por ahí por la vida pensando que el no para ella es un sí. Entonces tiene que aprender a respetar los límites y ser tolerante a las frustraciones, sobre todo. Entonces, hasta aquí la respuesta, Vic. Exactamente. Y en esto que mencionas, ¿no? La autoridad son los padres, ¿no? Ellos ponen los límites y siempre hay que respetar las etapas de desarrollo de los niños, ¿no? Me mostraba mi esposa la vez pasada un video de unos 15 años, ¿no? Donde la chica está bailando pues, su baile de 15 años con un perreo súper intenso, ¿no? Que dices, wow, ¿no? Y está tan normalizado, ¿no? O sea, todos felices, todos contentos de ver esto. Este espectáculo tremendamente sexualizado, ¿no? De una niña de 15 años, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que establecer límites, ¿no? Así Más allá es. de decir si está bien o mal el perreo, pues bueno, en una niña de 15 años no es, no es lo idóneo. Claro. Sí, ¿no? Para todo hay edades y también gustos, ahí se respeta, pero pues sí, es bastante, o sea, si vamos a empezar por el respeto, pues hay que respetar las etapas, ¿no? Como bien lo Exactamente. mencionas, Vic. Así es. Pues muy bien, Arturo. Pues entonces, con esto finalizamos este episodio. Perfecto, Vic. Pues vamos dándole gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este podcast de Complejamente, que hicimos con mucho gusto para todos ustedes. Recuerden que si te encuentras en esta situación, esperemos te haya ayudado. Si conoces a alguien que esté en esta situación, es muy probable que lo que acabamos de platicar en este podcast le pueda servir. Así que no dudes, comparte, regálanos tus comentarios. A nosotros nos encanta que nos escriban bajo en el texto de este podcast. Nosotros vamos respondiendo en la medida de lo posible y pues muchas gracias por participar, por estar con nosotros y por estarnos siguiendo. Eh, Vic, Así es, muchas gracias a todos. Ya rebasamos los 1000 suscriptores. Estamos muy contentos por ello. Y desde luego que escuchamos sus opiniones, escuchamos sus comentarios. Y finalmente esto lo hacemos de corazón para ustedes. Y es un gusto estar cada martes con ustedes aquí. Así que pues no duden en escribirnos. Próximamente vamos a hablar de un tema bien interesante que es la procrastinación. Así que si ustedes tienen por allí comentarios, si tienen historias, anécdotas, cosas que les hayan sucedido, ya sea a ustedes mismos o que algunos procrastinadores les hayan generado en su momento, pues no duden en comentárnoslo para que lo podamos compartir, que lo podamos aportar dentro de esta temática. así es, no se lo pierdan. Próximamente vamos a hablar de la procrastinación, que no es otra cosa más que dejar para después, como, como buena cultura latina que tenemos, todo al último, ¿no? O que definitivamente a veces ya ni hacemos lo que teníamos que hacer y eso nos provoca más problemas. Entonces, a veces somos nosotros o a veces somos afectados por personas, como lo decías, Vic, ¿no? Personas que procrastinan y nos afectan o nosotros procrastinamos para nosotros mismos. El caso es que viene próximamente este tema. Exactamente. Por lo pronto, pues les agradecemos mucho. No olviden comentarnos, suscribirse, compartirlo, darle clic a la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos nuevos materiales. Y pues por hoy nos despedimos, Arturo. Nos despedimos, Vic. Como siempre, un gusto trabajar contigo, haber platicado esta noche este tema sabroso. Y pues buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.